decir, bueno, eh, cómo es nuestra presentación delante del Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes en estos momentos de que al estar en nuestras casas, al no estar en el templo, normalmente en el templo antes entrábamos, saludábamos, nos sentábamos, bueno, podíamos quizás tener algunas palabras con quien está al lado nuestro, compartir algunas cosas, eh, vivencias quizás de la misma semana que no tenían nada que ver con lo que íbamos a hacer ahora, eh, pero también pensar de que es un tiempo en que nosotros nos vamos a presentar delante de la misma presencia de nuestro Dios, porque esto no deja de ser así. Y si no lo tenemos en cuenta, es muy posible de que nuestro pensamiento esté por ahí pensando, bueno, mirando el reloj, ¿cuándo termina? Porque tengo tal cosa. Pero este es un tiempo en que Dios está esperándonos. Y ya no podemos decir Dios está dentro del templo esperándonos y vino antes que nosotros porque no estamos en el templo. ¿Vieron cómo cambian las cosas? Y a veces esas cosas que decíamos, bueno, Dios está en el templo y nos está esperando. Dios está en todos lados. Y Dios está ahí en tu casa. El Señor está ahí, al lado tuyo, frente a vos, alrededor tuyo está, porque Él es Dios. Y Él vino y Él desea que en esta mañana nos encontremos. En esta mañana podamos tener un tiempo, podamos inclinar todo nuestro ser delante de su presencia, poner nuestro corazón delante de Él y decirle, Señor, acá estamos, hemos venido, mirá, estoy junto con varios de tus hijos, de mis hermanos, estamos con el deseo de llevarte, de, de tener un tiempo especial en esta mañana. Y ese debe ser, y te invito a que esa sea nuestra actitud, que puedas estar en tu casa, dejar de hacer cualquier otra cosa, presentate delante del Señor. Cuando más a ver, ¿cómo te podría decir? Nos aislemos de otras cosas para poder ser un tiempo en el que toda nuestra atención esté en lo que el Señor quiera decirnos, toda nuestra atención esté en lo que Dios también pueda recibir de nosotros mismos, porque hemos venido a presentarnos delante del Señor. Así que es un tiempo en que necesitamos olvidarnos de cualquier otra cosa, presentarnos delante del Señor. Así que quiero invitarte, mi hermano, a que pueda hacer eso. Y qué lindo es poder vernos, poder vernos. Mi sugerencia, mi hermano, es que pongas en la pantalla, que pongas tu imagen, que se te pueda ver, porque es lo que el Señor también está buscando y es lo que todos estamos buscando, porque somos un cuerpo, somos todos parte de la iglesia del Señor y necesitamos entonces así vernos. Si tenés algún problema, lógicamente no lo vas a poder hacer, pero si no tenés un problema, sería bueno que te sientes, que dejes cualquier cosa en este momento, cualquier cosa, para poder presentarte, para poder verte. Es como en el templo, te imaginas si cada uno en el templo nos ponemos una bolsa negra de residuo de esa gigante y estamos ahí y ven que hay alguien ahí, pero no necesitamos. No es una queja contra tu persona, mi hermano, entendelo bien, pero tenemos que ser conscientes que es el tiempo en que el Señor nos ha llamado, estamos entrando, imagínate que estás entrando a la presencia del Señor. El pueblo judío tenía algo hermoso en este sentido porque ellos se acercaban al templo y para ellos
el Señor estaba ahí, estaba simbolizado por ese edificio, donde dentro de ese edificio estaba el Señor. Entonces, todas sus expectativas y todos sus anhelos estaban en llegar, a acercarse, para ahí tener su culto, acercarse al altar, entregar sus ofrendas, sus animales, y estaban ansiosos y en una actitud expectante de lo que iba a suceder ahí. Y esa es nuestra actitud. Así que, mis queridos hermanos, muy bienvenidos, ¿eh? Habiendo ya transcurrido unos minutos, pasadas las 11, que fue el tiempo, la hora en que nos convocamos, quiero darte en nombre de la Iglesia Bautista La Casa del Padre la más cordial bienvenida, ¿eh? Y también, si estás viéndonos, escuchándonos por primera vez o son las primeras veces que estás también acompañándonos, qué gusto, también que puedas ser muy bienvenido, muy bienvenido cada uno de ustedes. Y acá estamos, queremos decirle al Señor que venimos para encontrarnos con Él. Y te invito a que puedas inclinar tu cabeza. Vamos a pedirle a Él, entonces, toda su dirección, que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, ministre en nuestras vidas, porque lo necesitamos. Padre, gracias. Qué alegría es poder venir así a tu casa. Señor, como parte de tu iglesia en esta ciudad, como parte de esa iglesia que tú tienes en esta ciudad, nos hemos convocado para tributarte este culto a ti, Señor, al único Dios, al grande, al verdadero, al santo, al Dios poderoso, al Dios justo, al Dios eterno, al Dios salvador de nuestras vidas, al Dios que ha provisto salvación grande y futuro, Señor, más que auspicioso para todo aquel que te ha conocido, que te obedece, que desea seguirte y, Señor, ser obediente a todos tus mandatos, a tus leyes, a tus principios. Gracias. Venimos en esta mañana, Señor, así, con el corazón dispuesto para darte lo mejor, nuestra adoración. La adoración es, Señor, esta actitud de corazón, de reconocer que tú eres grande. Señor, nosotros somos pequeños, que tú eres todopoderoso, nosotros somos débiles, que tú todo lo puedes, que nosotros somos limitados, pero que, Señor, nos has enseñado, Señor, que en ti nuestras fuerzas, Señor, se multiplican, que en ti, Señor, nuestras limitaciones, Señor, son mínimas, que en ti, Señor, podemos encontrar toda la ayuda, todo el apoyo, toda la fortaleza, todo el amor, toda la bondad, toda la esperanza, toda la sanidad. Señor, lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Gracias. En esta mañana queremos, Señor, venir delante de tu presencia para adorarte, para decirte que eres ese Dios que nos ha conocido, que nos ha buscado y que ha hecho posible, Señor, este tiempo en que podamos conocerte y estar contigo. Gracias, gracias. Queremos ahora adorarte a ti y queremos levantar nuestra adoración. Cada uno de nosotros, Señor, en este momento quiere darte lo mejor de esto. Gracias, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a buscarle a Él. Acompañarnos, pidiéndole a Dios que Él pueda abrir nuestros ojos en esta mañana, que Él, en el lugar donde estamos, en nuestra casa, podamos olvidarnos de todo
y poder encontrarnos con Él. Lo anhelamos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Señor, en esta mañana anhelamos darte nuestra mejor adoración, nuestra mejor canción, nuestro tiempo, nuestros deseos, Señor, nuestras palabras de agradecimiento. Papá, anhelamos rendirnos y exaltar tu nombre por sobre todo nombre. Aún en medio de esta circunstancia distinta que vivimos, exaltamos, engrandecemos y te levantamos a vos, porque no hay otro nombre debajo los cielos. Te recuerdo que la letra de la canción, para que nos puedas acompañar, va a estar en el chat. Así que sumate, abrí el chat, pero no te quedes sin alabar, sin cantar, sin exaltar a nuestro Dios y Rey. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Como es un tiempo distinto, quiero animarte a proclamar que aunque estemos pasando esta circunstancia, aunque podamos transitar cualquier momento de nuestra vida, en alegría, en tristeza, vamos a decidir alabar a nuestro Dios. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré.
otro Dios como vos. No hay un nombre mayor al tuyo, Señor. En vos está nuestro descanso, en vos está nuestra fortaleza, en vos, Dios, está nuestra esperanza. Te damos toda la honra, toda la gloria, solamente a vos, papá. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida dice la cruz, moriste pensando en mí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Solo a ti, Señor, damos honor, nuestro precioso Dios. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste la cruz, moriste pensando en mí, tu
nombre de Cristo. Te exaltamos, Señor, recibe toda la levantamos tu nombre, proclamamos tu nombre, Jesús. Te exaltamos, Dios, solo a ti. Único que es digno sea la gloria y el honor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Qué bueno. Qué hermosa la letra de cada una de estas dos canciones. Gracias, Padre. Gracias. Recibe toda nuestra adoración. Recibe, Señor, así nuestro corazón, inclinado delante de ti, reconociendo que tú eres maravilloso. Te exaltamos, te adoramos, levantamos tu nombre en alto en esta mañana, Señor, como congregación, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, como hijos que han sentido y sentimos aún, Señor, tu amor sobre nuestras vidas. A ti, Señor, te adoramos, exaltamos, levantamos tu nombre muy, muy en alto. Gracias, gracias. En el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Ya hemos comenzado a transitar este último mes del año. Estamos en diciembre. Vaya descubrimiento, por si no te habías dado cuenta, estamos ya en este último mes y hay gratitud en nuestro corazón y así debe ser por su compañía, por su cuidado, por todo lo que también Él ha hecho en nuestras vidas. Y aquí estamos, deseando así disfrutar de este tiempo, agradecidos por también la manera que nos permite comunicarnos, encontrarnos, y gracias, Señor, por este tiempo. Mi hermano, queremos agradecer al Señor, nos permite, acá lo tengo al lado a Carlos, que me está ayudando en todo lo que es el manejo de todo esto, hace posible, y Coqui por su lado en su casa también, qué cosas, los hermanos de oración en otra casa, ustedes cada uno en sus casas, pero juntos, unidos. Hace poco más de 8 o 9 meses jamás nos hubiéramos pensado la iglesia de esa manera. Pero Dios es sabio y hace las cosas de manera increíble. Y estamos acá y estamos también con el deseo de llevar este culto adelante. Decía que acá está Carlos, lo fui a buscar y fui a dejar a mi esposa en la casa de ellos. Ella iba a tener una parte ahora y lógicamente no la va a tener, pero está allí porque a la mañana tempranito falleció el papá de Gisela, el suegro de Carlos. Entonces Noemí quedó con ella, mejor dicho, y vamos a estar orando también por el consuelo del Señor sobre Gisela Montilla, por su papá Eustoquio, que falleció en esta mañana, y lógicamente la lejanía, la imposibilidad de estar en estos momentos crea todo un ambiente así de zozobra en la persona que pierde un ser tan querido. Así que vamos a estar orando
Y vamos a estar orando también por nuestras autoridades. Estamos en este mes también en que es tan importante orar por las autoridades y muy especialmente por aquellos que tienen que tomar decisiones. Como todos sabemos, en este mes las autoridades nacionales están queriendo que se defina el caso de la legalización del aborto y queremos orar para que Dios ponga las cosas en su justo y debido lugar. Así que acompáñenme en esta oración. Padre, gracias. Gracias, tú eres Dios, conoces todas las cosas y eres un Dios que, como dijimos, lo hemos dicho tantas veces, eres un Dios de amor, Señor, y cada situación en nuestras vidas también responde, Padre, a cosas que tú haces, permites, obras en nuestras vidas, pero nada escapa, Señor, a tu mano. Aún, Señor, los momentos de máximo dolor en nuestras vidas, Señor, sabemos que tú estás. Y en estos momentos pedimos, Señor, por un obrar tuyo de consuelo, de consolación sobre la vida de Gisela, nuestra hermana Gisela, su familia también allí en Venezuela, ante la pérdida de su papá. Queremos, Señor, que tú obres, Señor, en este tiempo y hagas algo especial como solamente tú lo puedes hacer. Rodeamos con nuestro amor, nuestro cariño a nuestra hermana y dejamos en tus manos aquello más importante que solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Padre. Gracias. Señor, también queremos pedirte frente a lo que ya tú sabes, las autoridades nacionales están queriendo que se apruebe en nuestro Congreso Nacional en cuanto a esta ley que permita, Señor, el aborto en nuestro país, que sea algo legal. Nos levantamos para decirte, Señor, pon tu mano. Cuando tú te levantas poderoso, Señor, no hay nadie que pueda, Señor, oponerse a tus designios. Tu iglesia, Señor, en todo el país, en toda la Argentina, nosotros también, como parte de ella, nos unimos en este clamor para que tú hagas justicia e impidas, Señor, la muerte de los niños. No se trata de la interrupción de un embarazo, no se trata de un fenómeno, no se trata solamente de una vida, se tratan de dos vidas y nosotros oramos muy especialmente por los indefensos, por los que no tienen capacidad, Señor, de defensa, por los que no pueden, por esos pequeños, Señor, que ven, Señor, imposibilitados el defenderse y el poder hacer algo. Obra tú, Señor, obra. Gracias, Padre, por lo que, Señor, está en tu corazón, que es la vida. Gracias por eso. Y porque tú amas la vida y amas a los seres humanos, es que mandaste a Jesús. Y porque lo hiciste así y porque nos amas, es que nosotros tenemos la vida. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, Padre, que tu palabra también llegue hasta nuestros corazones. Permítenos que esa palabra, Señor, sea también la que tuerza cualquier pensamiento contrario a la misma. Aún, Señor, modifica, Señor, pensamientos, actitudes en nuestras vidas, formas de pensar y, Señor, cosas que habíamos dado por sentadas como que eran normales. Señor, si eso no es lo que tú estás deseando, Padre, que tu palabra sea la que modifique, cambie, restaure y haga de nuestras vidas, Señor, personas que podamos llevar vidas eficientes para tus propósitos. Tu voluntad es lo más importante, no la nuestra. Sí, sí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien. Oramos, Señor, también en estos momentos. Nos acordamos, o me acuerdo, no hemos orado, pero sí
nos acordamos en esta semana también una familia, una familia de nuestra iglesia, la familia Guida, perdió a uno de los integrantes, Jorge Guida, hermano de Eduardo, en Buenos Aires, falleció en estos días, no recuerdo, primeros días de la semana creo que era. También nos acordamos de ese caso y nos acordamos entonces también que el Señor consuele muy especialmente a nuestro hermano Eduardo, frente a la pérdida, su único hermano, y todo lo que eso significa, la imposibilidad de estar presentes, por lo menos también en ese último adiós, de poder despedir los restos de su hermano. Que Dios consuele y ponga paz en el corazón de Eduardo, de toda la familia. Quiero invitarte, mi querido hermano, a que puedas estar abriendo tu Biblia. El libro de los Hechos, en el capítulo 6, es el pasaje que quiero compartirte. Hechos capítulo 6, el verso 7. Dice así esta palabra. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga este trozo de la palabra de Dios aquí en el libro de los Hechos. Es parte de la iglesia, parte del relato de la iglesia del primer siglo, este pasaje. Y quiero ver algunas cosas importantes que considero valiosas para este tiempo, para la iglesia. Lo que quiero compartirte lo he titulado La iglesia que busca el Señor. Una iglesia que está buscando el Señor. Hermanos, gracias a Dios por este tiempo tan particular que estamos viviendo. Doy gracias a Dios porque todo esto nos hace pensar, nos hace recapacitar, nos pone ahí en una situación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y cuando digo esto, no es que me estoy divirtiendo porque me gusta el coronavirus ni nada de eso. Somos conscientes de todas las dificultades que ha traído esto. Me ha encantado un testimonio de una mujer que en estos días leí, una hermana en Cristo que es diputada, miembro de una iglesia de Capital Federal, y que dio un testimonio, dijo: voy a hablar de personas que no eran tan famosas ni eran tan conocidas como Maradona. Esto fue en esta semana. Dice, pero sin embargo, cuánto pudieron hacer. Y dio un listado de personas, nombres de hombres y mujeres que murieron en estos meses como fruto de toda esta gripe que nos aqueja, y el nombre de pastores de distintos lugares. Y entonces ella decía, fueron hombres y mujeres que estuvieron al frente de iglesias, las iglesias, y dijo tantas cosas que las iglesias están haciendo
hoy en día, comedores, ayudas y tantos lugares a donde la iglesia llega y donde el Estado está completamente ausente, y las iglesias nos sacamos fotos para después estar desparramando y haciendo propaganda, sino que la iglesia hace eso por amor y como consecuencia de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, y también por el bien al prójimo que debemos hacer. Y me encantó eso. Y decía, hermanos, recién que doy gracias a Dios por este tiempo, porque la iglesia está siendo sacudida, está siendo pasada por una zaranda, y Dios quiere sacarnos buenos. Y esto que estamos viviendo, no lloremos como, no sé, bueno, antes se decía como ahora no se puede decir, pero no lloremos lo que no supimos defender como hombres, voy a decir, sencillamente. Necesitamos entender los planes, la voluntad de Dios y de cuántas cosas Dios echa mano para llevar sus planes adelante. Y los planes de Dios siempre son más importantes que nuestros planes. Y esto no significa que Dios no tenga en cuenta que somos seres humanos, sí que los tiene en cuenta. Pero Dios tiene planes que están muy por encima de nuestras vidas. Y el caso del hombre que vamos a estar viviendo es uno de esos casos. Es el caso de una iglesia que comienza a experimentar cosas, como la iglesia de hoy en día también lo está experimentando. Y yo doy gracias, hermanos, por la pandemia y por la situación y por lo que Dios está obrando, porque Dios está buscando una iglesia que sepa entender su voluntad, que sepa entender lo que Dios está queriendo en estos tiempos y que sepa hacer lo que la iglesia tiene que hacer en estos momentos. Así que vamos a abrir nuestros corazones. Y lo primero que tenemos que hacer es no pensar que estamos haciendo todo lo que Dios está queriendo. Y es quizás que Dios utiliza esto para zarandearnos, para movernos, para despertarnos y para hacer de nosotros mucho más eficientes y mucho más eficaces. Eficaces primero y eficientes después. Eficaces para hacer lo que tenemos que hacer y eficientes para hacer de la mejor forma lo que tenemos que hacer. Hasta el capítulo 5 del libro de los Hechos se nos habla de una evangelización monocultural, que se dirige de personas de una misma cultura. Judíos hebreos evangelizando a judíos hebreos. Eso era lo que el libro de los Hechos, dentro de la historia de la iglesia primitiva, nos muestra. Hasta el capítulo 5 tenemos eso. Ya en el capítulo 6 encontramos a una iglesia que es, podemos decir, transcultural, pero cercana, como ocurrió con los judíos hebreos, evangelizando a judíos griegos. Ya tenemos en el capítulo 6 las personas que se eligen en el capítulo 6, en esos primeros versículos, para llevar adelante una tarea, son personas que tenían un trasfondo griego y que habían conocido ahí en Jerusalén seguramente el Evangelio en medio de todo ese mover tremendo que hubo en Pentecostés, y sin que hayan hecho nada aún los apóstoles, más que uno de ellos haberse parado y predicado inmediatamente de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo. En esa reunión hubieron 3.000 personas y nadie podría pensar que esos 3.000 eran todos judíos, exclusivamente judíos hebreos, sino que como la fiesta de Pascua, como era la fiesta en la cual o en medio de la cual Jesús fallece, en medio de eso, de los 3.000 que conocieron al Señor, había, como en ese mismo pasaje se nos habla, personas de distintos lugares, personas, muchos de esos eran prosélitos, o sea, gentiles, que abrazaron la religión hebrea y que habían dejado sus religiones politeístas y distintas religiones para venir y abrazar
la religión hebrea. Y estando en una fiesta de Pascua típica de la religión hebrea, es que conocen el Evangelio de Jesucristo a través de la boca del apóstol Pablo, y ahí hubo conversiones. Y el capítulo 6 nos muestra precisamente eso. Ya hay una evangelización transcultural, pasan las fronteras. Luego, en el capítulo siguiente, se salta a Samaria. La llegada del Evangelio aquí ya significa una barrera transcultural más alta, ya que se trataba de aquellos despreciados samaritanos a los cuales Felipe comienza a predicar. Pero ¿qué pasó para que Felipe predicara en Samaria? Tuvo que haber pasado primero lo que nosotros ahora empezamos a leer o hemos leído, y hemos leído el principio. Todo el capítulo 7 se nos habla precisamente de la vida de Esteban. Todo ese capítulo es un testimonio que da Esteban, y sabemos, no vamos a entrar a ver todo ese capítulo, sabemos cómo termina entonces ese capítulo 7 con la muerte de Esteban y una persecución, algo que no le gusta a nadie, y seguramente no habría ningún cristiano que se gozó por la persecución en primera instancia. Pero qué buena que fue esa persecución, porque abrieron sus ojos, se escaparon, se salieron corriendo, y algún religioso seguramente, como había en esa época y como los hay ahora, criticaron esa actitud. ¿Cómo van a escaparse? Pero eso estaba dentro de los planes de Dios, y más que una fuga, fue un entender la voluntad de Dios, y comenzaron entonces con una tarea que terminó en algo increíble. Los fariseos, esos que eran despreciados ante los ojos de los judíos, fueron evangelizados por un judío griego como era Felipe. Gloria a Dios por eso. Mi hermano, por eso mismo digo, abramos los ojos y veamos las cosas buenas de esta pandemia que aqueja al mundo. La iglesia tiene que tener ojos abiertos, porque estas cosas son las cosas que Dios aprovecha, utiliza para hacer valer sus planes, su voluntad. Y estemos atentos entonces a lo que Dios quiere para la iglesia. Evidentemente la iglesia está cambiando de formas, y evidentemente la iglesia va a cambiar de formas. Va a cambiar de formas. La iglesia posterior a todo esto va a ser una iglesia distinta. Va a haber cosas distintas. No va a ser lo mismo. El avance, después podríamos, si quisiéramos seguir, después de Felipe, después de Samaria, y en pleno cumplimiento en los primeros años, en ese primer siglo, de Hechos 1:8, lo que después el apóstol Pablo hizo cuando empieza a evangelizar Asia, Europa, y todo lo que eso significó. Una bendición, Dios obrando de esa manera. Bien, hemos leído el relato acerca de Esteban, hemos leído lo que el libro de Hechos comienza. Esteban era uno de los 7 que habían sido elegidos en la iglesia de Jerusalén, que se nos menciona en los primeros versículos de ese mismo capítulo. Hubieron problemas en la iglesia, había problemas entre las viudas de los cristianos, de los hebreos cristianos, con las viudas de los griegos, también cristianos. Eran posiblemente, seguramente mejor alimentados, y se les daba una porción, o había preferencias por un sector, y tuvieron que solucionar ese problema, y lo solucionaron. Y es interesante y llama la atención, por lo menos a mí me llamó la atención, que las 7 personas que eligieron para llevar adelante la tarea de servir las mesas a todas las viudas fueron 7 personas
que eran de raíces hebreas, pero eran griegos. Todos los nombres son griegos, todos con un significado muy especial y nombres griegos. Y acá hago referencia a algo interesante que también nos puede ayudar. Tenemos la imagen de que Jerusalén era una ciudad netamente hebrea. Y no es así. Ya en aquella época, Jerusalén no era una ciudad netamente hebrea. Si hoy en día cualquiera de nosotros tiene posibilidades de ir a Jerusalén, la vieja Jerusalén, la tradicional, la que está perfectamente demarcada por una muralla que todavía hay, en ciertos lugares todavía están levantadas las famosas murallas que se reedificaron allá por un sultán árabe cuando todo eso fue invadido y tomado por el Imperio Otomano. Un jeque árabe, Soleimán, creo que fue, reedificó las murallas, parte de las mismas están. Y dentro de la Jerusalén, uno diría, bueno, ahí están los judíos tradicionales. No, está dividida en 4. Y bien marcado eso, bien marcado. Los que viven ahí saben. Los que van de afuera pueden cometer la imprudencia de meterse después de un cierto horario en un lugar que es sumamente peligroso, especialmente en la parte árabe. Si uno va por las noches, pasan los horarios donde eso es peligroso, pero está perfectamente eso dividido. Está el cuarto hebreo, pero está el cuarto árabe, está el cuarto armenio y está el cuarto cristiano. O sea, un cuarto para cada uno de esos grupos. Y la Jerusalén del primer siglo también estaba dividida, pero no dividida, sino vivían gentes de otros lugares. Y había muchos griegos. ¿Y saben por qué? Porque Jerusalén era una ciudad hermosa, tranquila, y donde los griegos venían a invertir dinero ahí, y especialmente si eran hebreos nacidos en otros lugares griegos, venían a invertir dinero y a pasar sus últimos años de vida en esas ciudades que eran mucho más tranquilas. Eran más tranquilas. De ahí entonces que el Evangelio, cuando viene, llega a ese lugar. Y es algo que no entendimos, pero muchos de esos judíos griegos tenían también familiares en otros lugares, y vemos entonces que seguramente ha habido un intercambio de la palabra que Dios usó muy sabiamente a personas con esas características. Hemos leído entonces el relato. Esteban es uno de los elegidos para servir las mesas. El concepto de diáconos que se tiene hoy en día no es el concepto del diácono que se eligió en aquella época. Lo que se eligió y se le llamaba diáconos eran personas para servir, eran personas para hacer tareas de servicios, eran personas que llevaban adelante tareas, podríamos decir, tipo también administrativas, pero de servicios. No eran personas que iban a llevar palabra, eran personas de servicio. ¿Y qué calidad de personas se eligieron para eso? Y eso me hace pensar de que no hay mejor manera de empezar el ministerio, permitir que Dios nos use para cosas mayores, que empezar por las cosas que nadie normalmente quiere hacer. Si uno llama a limpiar a la iglesia, no viene nadie y nos contamos con las manos, porque estamos para cosas más importantes. Pero resulta que la iglesia del primer siglo eligió hombres y mujeres con características increíbles, personas llenas del Espíritu Santo, personas que tenían de parte de Dios una sabiduría especial y que obraron a eso mismo. Dice que buscaron personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría para llevar y hacer ese trabajo. Es este Esteban, entonces, uno de esos que hemos mencionado. Era un hombre de esa manera.
la iglesia puso las manos sobre ellos, les encomendó la tarea, y dice, como quien no quiere la cosa, el verso 7 que ahí empezamos a leer, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra empezaba a moverse. La palabra era utilizado. La palabra hacía estragos en el buen sentido en medio de Jerusalén. Así lo dice este versículo. Mis hermanos, sabemos que este hombre, no lo hemos leído, pero sabemos que este hombre, Esteban, pasó, después de su testimonio, pasó lo que sabemos que pasó. Fue el primer mártir del cristianismo, este varón de Dios. Muchos quedan atrapados entonces en el drama de la ejecución, de la muerte de Esteban, y muchos dicen, pobre hombre, la verdad qué tristeza, era un hombre increíble, después de todo lo que Dios hizo con él, quedaron entonces atrapados en este drama, pero no alcanzamos a ver, si hacemos eso, no alcanzamos a ver lo extraordinario que fue este ministerio corto de este hombre, cómo preparó el camino para la explosión y el trabajo, la misión evangelística de Felipe sobre Samaria, porque después de la muerte de este hombre empezó la persecución, como si eso les dio fuerzas cuando vieron cómo lo martirizaron. Y leía la forma en que martirizaban en ese momento a las personas. Los llevaban a una pequeña barranca, lo ponían abajo y desde arriba con piedras, ¡pum!, a tirarle piedras. Y cuando más grande, mejor. Y ahí quedaba la persona. No alcanzamos a ver lo que sucedió. Nos quedamos quizás como humanos frente al drama de la muerte de ese hombre y decimos, los brazos caen a un costado y empezamos a lamentarnos. Y quizás nuestra postura sería encerrarnos en nuestras casas por temor a lo que podría suceder. Pero es extraordinario el obrar de Dios, y lo que frente a nuestros ojos es una tragedia, sin embargo, Dios está obrando. Y quiero entonces llamar la atención también sobre esto. Frente a lo que hoy estamos viviendo y que a nadie así le gusta y añoramos otras cosas, nosotros necesitamos ver el obrar de Dios. Y voy a decirte algo que tampoco va a gustar. No es importante lo que a nosotros nos gusta, sino lo que Dios está haciendo. Porque siempre lo que está haciendo Dios es más importante y más valioso que lo que nosotros podamos hacer, aunque esto no guste a nuestra naturaleza, a nuestra carne. Necesitamos ver qué es lo que está haciendo Dios en este momento y ponernos ahí. Ponernos en ese lugar. Dios está obrando. No me queda la menor duda, mi querido hermano, no me queda la menor duda, y lo vuelvo a decir, de que en este tiempo está sucediendo algo así. Dios está obrando. Nosotros tenemos que descubrir dónde. Así como Felipe la tuvo recontra clara de que tenía que irse hasta Samaria, así, con esa claridad, tenemos que descubrir lo que Dios quiere para nuestras vidas, cada uno de nosotros, qué es lo que Dios quiere en este momento. Pero ojo, su voluntad, no lo que a mí me gusta.
no lo que a mí me está gustando. Así que no te desesperes, no bajes los brazos, mi hermano, por lo que estamos viviendo. No te desesperes, no cuestiones a tu Señor. No estés soñando cuándo volveremos al templo. No te cuestiones nada de eso. Déjalo eso, que Dios acomode sus cosas. El que te dio la vida, Él es el que está manejando las cosas. Confía en Él. Él es tu Señor. Confía. Es un tiempo en que debemos disfrutar y descubrir dónde está obrando Dios para meternos ahí. Para meternos ahí. Meternos en ese camino. Volvamos al texto bíblico. El verso 7 dice que crecía la palabra del Señor. Esos hombres que habían sido puestos en esa iglesia para llevar esa tarea, ya habían sido puestos ahí, arreglaron las cosas, y el verso dice que crecía la palabra del Señor. No está diciendo que porque esa gente estuvo ahí y le daba de comer a las viudas, por eso crecía la palabra del Señor. No. Está diciendo que la iglesia evidentemente estaba haciendo algo, estaba funcionando y que la palabra crecía. Que esos 7 eran parte de la iglesia. Estaban los apóstoles, estaban también los 120 que estaban originariamente en ese aposento alto cuando vino el Espíritu Santo, que todos comenzaron a hablar en lenguas, no solamente los apóstoles. Dice que la palabra, que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra del Señor. En el capítulo 1, el verso 20, se nos habla de 120 discípulos, que eran los que estaban en el aposento alto, unánimes en oración, esperando lo que Jesús había prometido cuando fue levantado al suelo. ¿Te acordás de eso? Eran 120 que estaban ahí. Eso en el capítulo 1:20. En el capítulo 2, en el verso 41, se nos informa que había 3.000 más como resultado de la venida del Espíritu Santo en ese aposento alto, las manifestaciones, lo que empieza, la gente se empieza a acercar, a congregar, no a congregarse en torno a ese aposento, a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y ahí sale alguien, como es el apóstol Pedro, y empieza a predicar. Mi hermano, eso es lo que te estoy hablando. Pedro se daba cuenta dónde estaba obrando el Señor. Si había un montón de gente que venía a preguntar, ¿qué es eso que está pasando? ¿Por qué habla la gente esto? ¿Por qué hay estas manifestaciones? Evidentemente el Espíritu Santo estaba obrando ahí. ¿Y qué tiene que hacer el cristiano ahí? Meterse donde Dios está obrando. Ese es el gran desafío que quiero también llamar la atención sobre cada uno de ustedes. Meternos donde Dios está obrando. Estamos metidos tan en nuestras cosas, metidos tan en tantas cosas que hacemos, que perdimos la capacidad de discernir y de darnos cuenta dónde está Dios obrando. Ahí nomás saltó, Pedro se paró, predicó lo que predicó. ¿De dónde sacó Pedro eso? No sé, evidentemente también el Espíritu Santo le enchufó ahí letra, más lo que le había escuchado decir a Jesús, y seguramente en más de una ocasión le habrá pedido, o no sé, Señor, sacame el miedo, no, si tengo miedo, porque muchos dicen, no, yo no hablo porque tengo miedo. Es increíble que un cristiano pueda decir, no hablo porque tengo miedo, cuando Dios dijo que lo hagamos, que Él nos va a dar letra. Entonces decir que tengo miedo es decirle, Señor, no creo en lo que vos dijiste, porque yo tengo miedo y yo no puedo hablar. Y eso es perder tiempo, como lo perdió Moisés, como lo perdieron varios. Y Dios le dijo, andá y hacé lo que te dije, que yo voy a hacer. Entonces, en vos algo.
Pedro hizo eso, 3.000 se convirtieron. En el capítulo 4, el verso 4, dice que se agregaron 5.000 varones. También. Dios estaba obrando. ¡Pum! Algo pasó. Se habló, 5.000 varones. Había un crecimiento constante. Y en el capítulo 6, el verso 7, que lo acabamos de leer hace instante, crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hasta de los sacerdotes aceptaban la fe. Seguramente que eran sacerdotes no de la plana mayor, eran los sacerdotes, eran aquellos de la tribu de Leví que tenían parte también en los cultos, que le tocaba un mes al año y que eran quizás los más humildes, que eran los que se relacionaban con el pueblo, no la clase dirigente que estaba en otra y que le había hecho la guerra a Jesús y le estaba haciendo la guerra también a la iglesia en ese tiempo. Y de hecho, en el caso de Esteban, fueron esas autoridades las que hicieron todo para que después terminaron en el martirio de Esteban. Y el otro versículo que quiero destacarte es el 8. Dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este hebreo griego era este hombre que había conocido al Señor, que formaba parte de la iglesia, de esa iglesia que comenzó a gestarse ahí después de Pentecostés, que este Esteban fue uno de los elegidos por su buen testimonio, por su sabiduría y por ser un hombre lleno del Espíritu del Señor. Y que con esas características dijo: bueno, andá, ordená las cosas y encárgate de que cada mujer, cada viuda tenga lo que necesita. Y este hombre tenía esa tarea dentro de la iglesia, pero él hacía otra cosa, no se contentó con eso. Y dice ese verso 8 lo que hemos leído, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Acá ya está hablando de que una cosa era lo que Esteban hacía dentro de la iglesia, su tarea, y acá hay otra enseñanza, mi hermano, porque a veces pensamos de que porque tenemos un cargo o hacemos alguna cosita, listo, ya cumplí con el Señor, no me molesten más. Y parecería que cualquier otra cosa ya es una carga imposible y son más los no que los sí. Un montón de peros muchas veces levantamos en contra de lo que Dios quiere hacer. Tengamos el corazón abierto, mis hermanos, porque Dios quiere hacer cosas. Y Dios utiliza cosas a veces duras como las que vivimos para sensibilizarnos o para endurecernos, porque esto sirve para las dos cosas. Estas cosas nos hacen más proclives para tomar las cosas de Dios o para ponernos en contra de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué tipo de Dios es este? Y empezamos a repetir cosas que andan diciendo por ahí. Es el mismo Dios que utilizó cosas a favor de su pueblo en la antigüedad, cosas buenas, y utilizó cosas también duras para enderezar al pueblo, como puede ser un cautiverio, como puede ser una plaga de serpientes, o como puede ser las 10 plagas que no tocó a ninguno del pueblo, pero que fueron también para obrar a favor de su pueblo. Esteban era un hombre, dice la palabra, entonces, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto habla directamente de Esteban. ¡Qué hombre! Y acá tenemos un espejo para mirarnos. ¿Te animás a mirar? Es el espejo que nos muestra la figura de Esteban.
Es un hombre, un cristiano, que como dice la palabra, lleno del Espíritu y de sabiduría, que pone una vara alta para cada uno de nosotros. Compárate con ese hombre, compárate, no tengas temor, compárate. Un cristiano buscado cuando hubo dificultades y que estuvo a disposición en la iglesia. Había que arreglar las cosas, había que hacer un trabajo ahí entre personas, que había problemas entre mujeres, y seguramente habría otros que estaban definiendo eso, porque no eran las mujeres que definían esos, eran hermanos que no habían sabido cómo llevar adelante eso. Él fue haciendo eso, y lo hizo eso. Fue un hombre que evidentemente tenía un currículum envidiable porque fue buscado por la iglesia y él aceptó. ¿Qué tipo de currículum tenés ante los ojos de la iglesia que te hagan aceptable para llevar adelante cosas que el Señor está deseando? ¿Cuál es tu currículum? En este tiempo, qué difícil es encontrar personas con un buen currículum y que estén dispuestas encima, porque ese es el otro requisito necesario. No solamente tener un buen currículum como el que tenía este hombre, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que podemos encerrar con eso todo lo que ahí podría escribir en ese CV, pero después estar dispuesto. Dios está queriendo en este tiempo una iglesia con hombres y mujeres de buen currículum, dispuestos a servir y hacer todas las cosas en las cuales Dios está obrando. Eso es lo que encontramos. Su nombre significa corona, el nombre de Esteban, corona, y él fue efectivamente coronado con la corona del martirio, pero un hombre que pone la vara alta. Por eso te decía, ¿te animás a que nos miremos en eso? Por momentos Esteban adquiere una prominencia mayor que la de aún muchos apóstoles que ni se los menciona en el libro de los Hechos. Y se menciona a este hombre. Era un hombre dispuesto, no estoy diciendo que los otros no lo estén, pero no figuran, evidentemente. Esteban era una persona disponible para las cosas de Dios. Alguien que si se lo buscaba para hacer algo, acá estoy, sí, voy, me encargo, déjenlo en mis manos. Era uno de esos hombres. Su experiencia también nos muestra el primer choque entre las fuerzas del mundo y la iglesia. Mis hermanos, este es un momento en que la iglesia está siendo confrontada y lo va a ser mucho más. Mis hermanos, se está levantando algo en contra de la iglesia. Hasta ahora éramos un país que gozábamos de amplias libertades. Ahora no es tanto. No es tanto. A la iglesia se le está tratando cada vez de dar menos. No se habla de eso, no, de religión, nada que ver. La iglesia no. Este es un país secular, un país que nada que ver con ninguna religión. La experiencia que encontramos en el caso de Esteban nos muestra eso. Él vivió un choque de fuerzas en contra de la iglesia. Se levantaba un grupo de poder, como eran los sacerdotes, las autoridades de ese Sanedrín, como son las autoridades de hoy en día que están en nuestro país y están encumbradas. Y no estoy hablando del gobierno que hoy nos toca, estoy diciendo lo mismo del gobierno anterior, porque también permitieron llevar adelante leyes en contra de lo que Dios expresamente dice que no, y que es la muerte de los chicos. Y en el 18 no estaba este gobierno, había otro gobierno que también levantó o quiso imponer leyes contrarias a Dios.
y esto la iglesia lo va a vivir cada vez más, en la enseñanza sobre nuestros hijos. Prepárense los maestros. El maestro no puede ser una persona que vaya y tome esa labor como una tarea común y corriente. Creo que nadie hasta ahora había pensado, y esto nos tiene que hacer rever toda nuestra teología en cuanto a nuestras labores. No tenemos idea de lo que es esto. Cuando yo leo lo que hacía Esteban, yo me imagino que como parte de su trabajo normal, él obraba bajo ese poder, lleno de gracia y de poder. Mis hermanos, esa es la tarea de la iglesia. El trabajo que tenemos, con el cual nosotros decimos que nos sustentamos, es el trabajo que Dios te dio para que ahí obre el poder de Dios lleno, con tu vida llena de gracia y de poder. El trabajo no es algo que me permite a mí ganar el dinero. El trabajo es lo que Dios me da para ahí imponer el reino de Dios. Y yo estoy en ese trabajo porque soy el misionero que Dios ha puesto ahí. Y no soy el que está ahí como padre de familia para ganarme solamente mi sustento. Tengo otro trabajo aún superior a eso. De ahí entonces que yo no lo puedo mirar. El trabajo es algo que no. Y cuando se pone difícil como se va a poner ahora, y digo en el caso de los maestros porque frente a las leyes que se quieren imponer, va a haber un conflicto ahí. ¿Qué vas a enseñar? Lo que vas a tener que enseñar va a estar en un conflicto con lo que la palabra dice, y ahí eso es como el médico que va a tener que tomar decisiones aun cuando su conciencia le diga lo contrario. Y ahí, hermanos, a menos que estemos llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, no vamos a saber qué hacer, vamos a rebotar y vamos a claudicar. La iglesia claudica si no está llena del Espíritu Santo porque es imposible esa tarea. Necesitamos entonces ver esto. El testimonio de los primeros cristianos estaba lleno, saturado de lo milagroso. Y ahí es donde tenemos que entrar, mis hermanos. Por eso digo que la iglesia que siga esto, a menos que busquemos de parte de Dios lo milagroso, lo sobrenatural, lo que haga caer de espaldas a todo este poder demoníaco que se está levantando, mis hermanos, tenemos que dedicarnos a otras cosas. O al Señor con todo lo que Él dice que hay que tener, o si no, dar un paso a un costado y decir, en esto no puedo. Esteban fue un hombre que nos muestra, es el espejo en el cual nos tenemos que ver y tenemos que empezar entonces a buscar de parte del Señor para que nuestras vidas tengan esa misma altura. Obrar con prodigios y milagros, de manera que no haya posibilidades que el enemigo vaya en contra y nos aplaste y vengamos destruidos después de cada día de labor, de cada día de labor, sí. Si no estamos llenos del Espíritu de Dios, van a prevalecer los espíritus contrarios y nuestra vida va a claudicar, vamos a venir reventados, vamos a venir desconsolados, vamos a dejar entonces que nuestra mente comience a trabajar, entremos en una depresión terrible porque hemos sido enseñados de una cosa, por lo menos la teoría la tenemos, pero en la práctica vivimos algo que va a ser terrible. Es imposible. ¿Qué hacía Esteban? Según Lucas, hacía prodigios, señales, grandes prodigios, señales milagrosas entre el pueblo. Alguno podrá decir, bueno, esto era del primer siglo. Mis hermanos, no. Esto no es del primer siglo.
Si esto es del primer siglo, dediquémonos a hacer cualquier otra cosa. Compremos cerveza, hagamos cualquier otra cosa, vivamos como hacen el mundo. ¿Cómo vamos a aguantar nosotros un cimbronazo como el que se viene si no tenemos el Espíritu Santo y no vivimos vidas y no vemos entonces el obrar poderoso de Dios? La iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia distinta. Grandes señales, prodigios, señales milagrosas entre el pueblo, para que el pueblo vea que Dios es el Dios de los grandes. Es un conflicto de dioses, de poderes, donde Dios tiene que sobresalir. Y si nosotros como sus hijos no somos capaces de mostrar eso, Dios no va a empezar a hacer milagros así porque sí. Dios los hace a través de la vida de sus hijos. Dios usaba a Moisés para decir, esto viene, y venía. Se van a morir todos los primogénitos, y se morían los primogénitos. Pegaba con la vara y se abrían los mares. Es muy lindo contar estas historias, pero ahora nosotros estamos frente a los egipcios, estamos frente a los mares que se nos vienen, que los tenemos que cruzar, o los Jordanes, y tenemos nosotros que tener una vara en nuestras manos para hacer esto. Si no, dediquémonos a otras cosas, vivamos otras vidas, otras cosas, no perdamos el tiempo. Es otra la iglesia que el Señor está queriendo en estos momentos. La persona de Esteban nos desafía. ¿Te parece? Quiero concluir, mi hermano. Creo que la iglesia que está buscando el Señor, en la cual cada uno de nosotros, vos, yo, formamos partes, lo primero que necesitamos, lo primero, es encender nuestras vidas, encenderlas. Pasión, desesperación por Dios. Buscarlo a Dios, buscarlo. Este es un tiempo nuevo, buscarlo. Necesitamos encender el fuego personal y como resultado de ese fuego personal, encender el fuego de la iglesia. Mis hermanos, yo deseo una iglesia poderosa, una iglesia que se mueva en esa dimensión como la que se nos menciona en este capítulo 6, con hombres y mujeres con esas características, que cuando venían los problemas rebotaban. ¿Dios nos moverá? Sí, ¿cuál es el problema? Pero donde vamos, suceden cosas. La muerte de Esteban desató una persecución tremenda. ¡Wow! Todos estaríamos llorando. Gloria a Dios por esa persecución. Felipe lo entendió así. A Samaria. Señor, Samaria. ¿Aló? Sí, a Samaria. Y allá fue. Prodigios, señales. Los samaritanos caían. Increíble el ministerio. Dios estaba obrando y Felipe estuvo donde estaba Dios obrando. Por eso le fue bien. Esa es la iglesia que se necesita en este tiempo. Hermanos, no hay otra iglesia y no me interesa ninguna otra iglesia. No quiero la iglesia del año pasado. No, no, no. No sirve para este tiempo. No sirve. Hay que encender. Hay que apuntalar ese crecimiento. Tenés que pensar y empezar a escarbar, buscar de Dios, buscar de Dios. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? ¿Dónde? Hemos perdido a la luz de estos pasajes, de este capítulo, y no leo el anterior, que de alguna manera te tiré números simplemente, pero hemos perdido la capacidad de evangelizar. No sabemos lo que es evangelizar. Hasta diría, somos una generación que desconoce lo que es evangelizar. Es como que en el fútbol
no sepamos que hay que patear la pelota dentro del arco, que nos pongamos a jugar y a dar pases y no pateemos nunca al arco donde se meten los goles. Más o menos, un ejemplo torpe, pero bueno, es así. Hemos perdido la capacidad de evangelizar. ¿A qué nos vamos a dedicar? A pedirle siempre al Señor, bendecime, cuidame, haceme esto. El Señor ya dijo que te va a cuidar. ¿Qué problema te pide? ¿Cuál es el problema? Cuando mucho en esta pandemia nos morimos. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Cuál es el problema? Si está clara mi situación con Dios, no hay ningún problema. El problema son los que se pierden. Y esos son los que Dios me va a agarrar de acá o de las pestañas para que yo dé cuenta, para que vos des cuenta de los que se pierden. Necesitamos despertar como iglesia a una pasión por los perdidos, a una pasión por los perdidos cercanos, por nuestra Jerusalén, a una pasión mayor. Hemos terminado una conferencia misionera, mis hermanos. Dios nos ha tirado, nos ha soltado las grandes necesidades que hay. No podemos ser insensibles. No podemos ser insensibles a ni orar. No podemos ser insensibles a nunca ir a un viaje misionero. Nunca ir a un viaje misionero. Pensá. Quizás tu vida tiene un montón de años y nunca fuiste y hiciste un viaje misionero. Es lo mínimo que Dios está queriendo. Lo hizo con los discípulos. 2 veces los mandó para hacer experiencias, pero ahí tenemos ejemplos. La iglesia que Cristo está queriendo hoy en día, en medio de toda esta sacudida, es volver nuestra mirada, hacer las misiones, llevar la palabra, ofrendar. ¿Estás asustado porque te llegaron tarjetas? Mi hermano, si eso te asusta, no entendiste nada del Evangelio. No entendiste nada. ¿Cuántas cosas estás pagando? El otro día me reía cuando alguien me dijo que los cristianos diezman. A todos, a mí me sacaban el 11%, no sé si ahora es más, 11% nomás de lo que ganaba cuando estuve en la actividad secular, se me iba nomás a pagar por las cargas de jubilación y todo. Después un 2, 3% para esto, para la de salud o para el gremio de esto, no sé. En eso nomás. La FIP, todo. Nos sacan plata por todos lados, algunos para beneficios y otros para que se lo gasten gente que es realmente, que está en cualquier cosa, se han prostituido en todas las finanzas, políticos y tanta gente que se ha adueñado de nuestro dinero y eso no lo ve nadie. Y cuando nosotros hablamos de que la iglesia hace eso y tiene fines, se nos critica. Pero mis hermanos, necesitamos pensar. Dios quiere una iglesia, pero con una claridad mental y de propósito junto a Dios de lo que es la obra misionera. Y no darle las migajas, sino darle realmente una parte importante que nos diga, Señor, me cuesta, pero me siento feliz de que esto sea para la obra misionera, que sea para donde vos estás metido y donde está tu corazón, estás obrando en las misiones en determinados lugares. Mis hermanos, entendamos, no es un capricho eso, es parte de la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos afirmar como iglesia la visión, entonces, de las necesidades reales que hay en este mundo, que no es todo para nosotros, todo para nosotros. No es todo para la iglesia, para la iglesia. Tenemos que empezar a mirar afuera, tener claridad y donde podamos y vemos que
Dios está obrando a través de la vida de alguien en un determinado lugar, ahí necesitamos estar o pedirle al Señor, Señor, danos como iglesia la capacidad para abrir obras donde se predique tu palabra. Señor, prepárame para esa tarea, prepárame. No sueñes con tu jubilación, como muchos dicen, me quiero jubilar ¿y qué? ¿Cuál es el propósito en eso? ¿Alguien piensa que Dios está deseando que se jubile para estar bien? Es una real tontería eso. Jamás. Dios no, ni Dios se jubiló. ¿Y qué estamos pensando nosotros en vivir la vida? Mis hermanos, este pasaje me hace hervir la sangre por el Señor. Me apasiona esto, ver una iglesia con esas características, con gente, con una multitud de Esteban, de Felipes, que eran sensibles a la voluntad de Dios, que fueron a una costa y a riesgo de sus vidas, pero su sangre sirvió, y esa semilla que fue esa vida que fue regada sobre la tierra, como fue la de Esteban, pero esa semilla que dejó ahí produjo una explosión, y muchísimos iban por todos los lados predicando el evangelio. Felipe saltó a Samaria, después saltó con ese otro hombre en Azoto, con un funcionario africano. Una persona, sí, una persona. Pero esa persona seguramente hizo una explosión cuando llegó allá, porque fue tocada por el Señor. Los planes de Dios son increíbles. Son increíbles. Puede tocar un montón de vidas o toca una y transforma una ciudad, transforma una iglesia, transforma un lugar de trabajo. Pensá en tu lugar de trabajo. Esa es tu Jerusalén. Gana vidas ahí. Gana vidas. Ahí te puso Dios, seguramente porque ahí quiso empezar a trabajar y quizás no le diste ese lugar. Y pasó tiempo. Pero presta atención. Empecé a echarle fuego ahí y vas a ver cómo vas a empezar a encontrar gente que empiece a tener inquietudes de Dios, que haga preguntas, que empiece por algo, y cuando detectes, ahí está Dios. Y ahí tenés que tener la palabra justa. El Espíritu Santo seguramente va a guiarte. Gloria a Dios. Esa es la iglesia, mi hermano, que deseo. Vamos a seguir tocando este tema porque realmente me apasiona, y creo que Dios está llevándonos a replantear un montón de cosas como iglesia, a buscar realmente una iglesia apasionada por las cosas de Dios, apasionados por las cosas de Dios. Pensá en aquella cosa que más te gusta en estos tiempos y que te lleva tiempo, horas. Bueno, ahora pensá en que Dios tiene que despertar una pasión por vos para que también encuentres en las cosas de Dios algo que te apasione y que te lleve también a invertir tiempo en algo que sea eterno, eterno, no algo que sea para una satisfacción personal de ese día. ¿Podemos orar? Vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, queremos darte a ti, Señor, toda la gloria. Señor, nuestra oración a ti se levanta en esta mañana para rogarte que el ejemplo de este hijo tuyo, Esteban, sea el ejemplo también, Padre, que podamos tomar para nuestras vidas un gran desafío para poder imitar, Señor, también, Señor, las características, las cualidades que tenía él, buscarlas de ti, Señor, ser llenos del Espíritu Santo, de gracia, para poder obrar de esa manera, Señor. Padre,
deseo realmente que como iglesia podamos vivir también esta situación. Señor, yo creo que los milagros no han terminado. Creo, Señor, que las sanidades que tú puedes hacer hoy en día no han terminado. Creo, Señor, en que las maravillas también son posibles en este tiempo. Señor, creo y declaro esto, Señor, para la iglesia. Declaro hombres y mujeres que crean que tú eres capaz de llevar esto adelante a través de vidas que te busquen, de vidas comprometidas y, Señor, con una amistad, una relación, un fuego en sus corazones que los lleven a vivir también esto. Padre, anhelo, Señor, jóvenes que se levanten con ese poder, Padre. Jóvenes que te busquen a ti por encima de todas las cosas. Padre, el mundo los atrae con tantas otras cosas. Les hacen perder el tiempo, Señor. Les ofrecen cosas que, Señor, captan su tiempo, su atención, sus gustos, sus pasiones también. Pero que, Señor, son efímeras. Padre, yo oro por jóvenes que sean levantados realmente en el poder de tu Santo Espíritu. Jóvenes que te crean a ti. Pero, Señor, en esa creencia que está por encima de esa fe, Señor, intelectual, que no alcanza, no es suficiente, sino una fe, Señor, que aún pueda costar sus vidas, pero que te crean a ti de tal manera que no haya nada que los frene, que sean baluartes de tu iglesia, Señor, que sean como Esteban, llenos de presencia tuya y que a través de sus vidas puedan verse milagros, maravillas y grandes señales, Señor, en este tiempo. El mundo necesita ver hombres así. El mundo necesita ver mujeres así. Señor, levanta una iglesia poderosa. Una iglesia donde nadie está de más. Pero, Señor, se necesitan hombres y mujeres que te crean a ti, dispuestos, Señor, y con pasión que les brote por el corazón, por los nuevos, por los perdidos, para ir a llevarles tu palabra. Oh Dios, oramos creyendo, Señor, que tú estás queriendo, Señor, sacudir el polvo, Señor, de tu iglesia en este tiempo. Tú estás queriendo, Señor, apretar a tu iglesia, Señor, y tomar ese, Señor, ese trozo de arcilla y crear algo nuevo, algo acorde a tu voluntad para este tiempo. Así, Señor, me pongo en tus manos para que hagas así con mi vida, así con la vida de cada uno en esta congregación. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. El Señor te esté bendiciendo y espero que te hayas acordado, tengas tu pan. ¿Te acordaste de esto? No estoy diciendo del mate. Queremos disfrutar de un tiempo hermoso delante del Señor. Y cuando digo hermoso es porque el recordar este tiempo me llena de alegría y es motivo de felicidad para mí. Recordar la muerte de nuestro Señor es un motivo de felicidad, porque me hace acordar que fue la manera en que el Padre, mi Padre, tu Padre, hizo las cosas para que podamos en estos momentos estar juntos, disfrutar de ese momento. Y como dije en un momento del mensaje, Dios tiene planes distintos a los nuestros, obra distintos a nosotros. Y aún hace cosas que a nosotros nos chocarían, pero en su sabiduría y sus planes siempre son para bien.
y la muerte de Cristo fue para bien nuestro. Y porque también la palabra nos dice que ese mismo Padre que permitió que su Hijo fuese muerto, es el mismo Padre que lo sacó de la tumba, lo puso a su diestra, y es el mismo Padre que también va a hacer que en algún momento yo tenga que morir, y espero que no sea de la misma forma que el Señor, que todos vamos a morir, pero es ese mismo Padre en el cual confío y que es el que me va a levantar de la tumba para estar eternamente con Él. Así que para mí es una alegría saber de que el Padre hizo estas cosas. Noemí había preparado algo para esta mañana, así que me lo dejó a mí y me dijo, bueno, si querés compartirlo vos así. Y es lo que uno puede encontrar en el Evangelio de Lucas. Lucas es el que relata también el hecho de lo acaecido en esa última semana en que Jesús estuvo en la tierra, y en ese jueves de esa semana de Pascua que estaban diciendo, que estaban viviendo, era el día en que el pueblo se juntaba para poder disfrutar de la cena pascual, ese recordatorio de salvación que Dios había levantado allí en Egipto, y que a través de lo que le ordenó a Moisés hacer en las casas de cada uno de los hebreos de aquella época, con la misma sangre del cordero que les había dicho que sacrificasen y que debía ser comido por cada una de las familias, que la sangre de ese cordero muerto fuese utilizada también en cada casa para pintar los marcos de la puerta en la parte externa, porque ese día iba a pasar esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, y en todo lugar donde no estuviese esa señal de la sangre, entraría para traer muerte. Y sabemos que fue una noche de llanto, de mucho dolor en medio del pueblo egipcio, porque mató a todo primogénito. En cambio, donde estaba la señal de esa sangre, en las casas de los hebreos, no hubo llanto, no hubo dolor. Y yo me imagino lo que habrá sido para cada padre, para cada madre ese instante, ¿no es cierto? El escuchar el grito, el gemir de dolor de tantos lugares, y el saber de que en ese lugar ellos estaban expectantes, y pasaban los minutos y sus hijos permanecían con vida. Habrá sido también un momento de tensión, pero cuánta gratitud tuvo seguramente a posteriori cuando vieron de que Dios había preservado sus vidas. Y ahora estamos también para recordar ese momento tan especial. Nos dice Lucas de que el Señor mandó a sus discípulos para que vayan a preparar lugar. Y le dijo, vayan y preparen lugar. Y dice, ¿a dónde iremos? Dice, vayan a determinado lugar y díganle al dueño de esa casa, dice el Señor, que nos des, que el Señor va a estar utilizando ese lugar para cenar con sus discípulos. Y llama la atención eso, la autoridad del Señor. Vayan y díganle a esa persona que el Señor va a ir y necesita ese lugar. Fue el mismo Evangelio de Lucas, y en ese mismo pasaje donde el Señor después, estando con los 12, el Señor dijo, cuánto esperaba, o en las palabras justas dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Cuánto he deseado. El Señor sabía de que era su última comida. Pocas horas después lo tomaron prisionero y ya no comió más. Cuánto he deseado. Y ahí estaba el Señor con su autoridad ordenando eso, con su autoridad subiendo
esos escalones hasta ese primer piso en el aposento alto. 12 personas con él, los 12 apóstoles. Todavía estaban los 12. Y llama la atención que Jesús dice, cuánto he deseado. Y les sirve a todos también. Y entre esos estaba Judas, ¿no es cierto? Hasta último momento le dio la oportunidad a Judas para que se arrepintiese, para que volviese. Algunos decían, si faltaba él, ¿qué iba a pasar después? Seguramente habría otra solución. A Dios no se quema nunca los papeles, ¿eh? Pero Judas tuvo todas las posibilidades. 3 años con el Señor, escuchando, viendo su amor, viendo sus milagros, viendo sus palabras, compartiendo esa cena, escuchando decirle, cuánto he deseado tener esta cena. Ya no voy a estar más con ustedes. Escuchando eso, teniendo la oportunidad, sin embargo, no la aprovechó. No la aprovechó. Y ahí está el Señor, compartiendo con sus discípulos. Y mi hermano, tenés frente a vos también los símbolos de esa Pascua, los símbolos de esa última cena. El pan y el vino, no se menciona nada. ¿Por qué no usó parte del cordero? Más semejante a su carne. Pero usó pan. Yo soy el pan de vida. Y frente a esos símbolos entonces les dijo palabras muy especiales con sus discípulos, ¿no es cierto? Él tenía ese pan, ese vino, ese pan que simbolizaba su cuerpo, su carne, ese vino que era símbolo de su sangre. Había que derramar sangre para que hubiese vida. Y esto nos recuerda lo que hace instantes dije, ¿no? Había que derramar sangre de un cordero y con esa sangre pintar para que la muerte pasara de largo y hubiese vida. Y la sangre de Cristo fue necesaria que fuese derramada porque es su sangre la que hizo posible nuestra salvación. Es su sangre, simbolizada con esta copa, la que hizo posible el perdón de nuestros pecados, que hizo posible entonces que haya vida en nosotros. Y según la palabra de Dios, dice que esa vida que Él nos ha dado, ese nuevo nacimiento que nos ha dado, es eterno, dura por siempre, y que no muere con ningún COVID, que no muere de ninguna otra forma, ninguna enfermedad, ningún cáncer, mata la vida que Dios me ha dado. Esa vida es eterna, esa vida Dios me la dio porque su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Y nada, entonces nos arrebatará de la mano del Señor. Ahí donde estás, inclinada tu cabeza, vamos a orar y dar gracias por este pan y por esta copa. Vamos a dar gracias por las dos cosas que hacen posible que nos reunamos como congregación y podamos tener este tiempo tan precioso. Padre, gracias. Gracias porque tú haces posible esto. Tú has dicho que lo hagamos. Esto forma parte de algo muy íntimo de tu iglesia, pero también es algo conocido por muchos. Tú lo ordenaste y así lo hacemos. Gracias por este pan que simboliza tu cuerpo que fue crucificado. Previamente te hicieron de todo, Señor. Te lastimaron, te golpearon, te dañaron. No levantaste queja, no hubo insultos, no hubo maldiciones. Al contrario, tu enseñanza suprema es que todavía oraste por cada uno de los que te hicieron eso. Gracias, Señor, por ese ejemplo. Y gracias también por esta copa que simboliza tu sangre derramada en esa cruz.
Gracias porque hizo posible el perdón de nuestros pecados. Gracias porque hizo posible la vida, y esa vida no termina jamás. Gracias. Y estamos seguros en ti. Seguros, Señor. Gracias. Gracias porque eso hace posible que entrásemos a formar algo tan precioso aquí en la tierra como es tu iglesia, tu amada iglesia, la que por ella diste tu vida. Gracias. Y gracias porque también nos desafías. Y gracias porque también al habernos puesto en tu iglesia, nos has dado las armas suficientes para levantarnos en este tiempo como hijos tuyos poderosos, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia y habilitados para hacer, Señor, grandes prodigios, señales y maravillas, porque tu palabra me enseña eso. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Tenemos este pan y queremos compartirlo así. Yo lo comparto con Carlos, que está acá al lado mío. Y también, mi hermano, el Señor nos ha invitado a su mesa. Disfrutamos de esto. Imagínate que estás en ese aposento alto y Él te dice: cuánto he deseado hacer esto contigo. Te estoy esperando para cosas mayores. Recordá, te está esperando para cosas mayores. ¿Cuántas cosas habrán pasado por la mente del Señor en aquel momento cuando Él dio la copa a sus discípulos y le dijo: esta copa es algo tan especial en mi vida? Dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por vosotros se derrama. Gracias, Señor, por esto. Yo te invito a que levantemos esta copa y le digamos al Señor: gracias, porque esta copa representa tu sangre que fue derramada para que podamos tener esa vida. Gracias, Señor. Recordamos lo que el apóstol también nos enseña al final de ese momento tan especial, que dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y anunciamos a través de este pan, esta copa, lo que Cristo hizo y que hay salvación. Este es un mensaje netamente evangelístico. Hablar de la muerte de Jesús es hablar de evangelio. Él murió para que nosotros pudiésemos tener vida. La semilla que cae, Esteban nos dio otro ejemplo también, la muerte, cómo pudo traer vida en tantos a través de la muerte de uno. El Señor bendiga tu vida, mi querido hermano. El Señor te bendiga grandemente. Estamos en contacto, nos unimos en oración durante esta semana. Oramos por aquellas cosas especiales, y que sea una hermosa, excelente semana la que podamos estar teniendo todos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, que pueda ser una bendición
tu trabajo en esta semana. Vamos a estar orando siempre así, hermanos, que pueda ser una bendición mi vida en el trabajo que el Señor me dio, que podamos ser de bendición. Y estate atento, empezá a ver las lucecitas que se enciendan, porque vuelvo a decirte, no es casualidad que estés en ese lugar de trabajo. El Señor te bendiga, el Señor te bendiga y sea un tiempo lindo. Seguramente ahora nos van a desmutear y vamos a tener un tiempo para hablar. Saludos, cariños a todos, hermanos queridos. Hola, Carlito. Abrazo.